La vez pasada explicamos a Aristóteles y las formas políticas de gobierno que habían existido en el mundo griego. Formas que le sirvieron para hacer su obra, una obra fundamental para la filosofía política, que se llama precisamente la política. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo Roma integra esas tres formas de gobierno: la personal, la de grupo y la de mayoría, y logra una estructura durante años muy estable, la estructura de la República Romana. República Romana que, aunque es una diarquía, tiene algo de parecido y de claro de diferencia con el sistema político que ya vimos de Esparta, que ya dijimos que lo fundaron el mítico Licurgo y el más real Quilón. Esparta dijimos que tenía dos basileus, que eran una especie de reyes, que eran de dos familias que estaban enemistadas entre sí, los Europóntidas y los Agiades. Dijimos también que esta estructura tenía 28 gerontes que formaban la Gerucía. Gerontes, ancianos de más de 60 años, y que de ahí venían las palabras geriatra y geriatría. Dijimos que esa estructura estaba formada también por 5 éforos, que eran una especie de magistrados, que empezaron con un simple derecho de veto contra los basileus y acabaron siendo el poder real en el mundo espartano. Entonces, por cierto, esta figura, que no los confunda, tal vez no es la mejor figura que pude poner. Dijimos también que aquí hubo eutanasia. Los niños que nacían mal eran muertos. Y había la primera forma de eugenesia. Se intentó hacer matrimonios de acuerdo a las habilidades físicas de la pareja. Dijimos también que de 7 a 20 años estaban todos los espartanos y las espartanas también, las jóvenes, en escuelas, donde se congregaban por puras prácticas militares. Se reunían en comidas en común, en la que todos aportaban algo. Por cierto, eran unas comidas que como propósito tenían que fueran malas, que fueran insípidas, que fuera un martirio comer, que tal vez por eso eran tan enojones y tan bravos para la guerra los espartanos. Dijimos también que había hilotas, los de Hilo, los de un pueblo que peleó braviamente por su independencia y que al ser derrotados fueron transformados en algunos de los esclavos más maltratados, creo casi que de todo el mundo. Había también mesenios en gran cantidad, y estos también recibían un trato de esclavos terriblemente malo. Y había finalmente los periecos, que eran como extranjeros, que se dedicaban a actividades económicas. Esparta despreciaba la actividad económica. Hasta las monedas eran de hierro y buscaban que no se acumulara riqueza. Esto es una estructura. Vamos a ver a Roma. Roma, después de la monarquía, después de Rómulo, después de Numa Pompilio, de Tulo Hostilio, de Anco Marcio, de Tarquino Prisco o Tarquino el Antiguo, de Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, establece una república, un modelo de gobierno que va a integrar la forma personal con los cónsules, primero 2 y después 3.
cónsules que se consultan y que suenen el papel operativo, el papel ejecutivo del poder. Seguían los cenex. Cenex, de ahí viene la palabra senil y senilidad. Son ancianos, equivalente a los gerontes del mundo espartano. Forman el Senado, que es un equivalente a la Jerusía espartana. Aquí está el poder concentrado. Primero serán 100 con Rómulo, luego 200 y luego hasta 400. Esta estructura, aquí está el poder fundamental del grupo que fundó Roma. Los patricios, que se llaman así precisamente porque se supone que son los padres fundadores y son los que tienen todos los privilegios. Después están los plebeyos. Llegaron después y forman parte del pueblo. Ellos luchando contra derechos brutales, consuetudinarios, acaban por imponer primero la ley de las 10 y luego 2 más 12 tablas. Y después, poco a poco irán arrancando concesiones a los patricios. Los plebeyos tendrán los tribunos, que son casi los primeros diputados populares de la historia. Primero fueron 1, luego 5 y luego 10. Tenían derecho de veto sobre los cónsules. Es decir, podían impedir que ciertas decisiones de ellos los afectaran. Y entonces no procedían. En Roma se desarrolla más el derecho que había nacido en Sumeria, con el rey Shulgi, con el rey Urucaína, con el rey Gudea y sobre todo con Hammurabi. Ese monumento jurídico que nos dio el Sumerio babilónica, aquí se fue integrando con funcionarios como el pretor, que era algo así como el antecedente más remoto de nuestros abogados actuales. El pretor estableció lo que se diría derecho civil y derecho público, y el pretor peregrino era para las provincias. Este va a establecer lo que será el derecho natural. Había el edil, que se encargaba de la administración económica, había el cuestor, que veía el problema de los impuestos, y había el censor, que no solamente contaba las cuestiones económicas de los habitantes, sino también vigilaba con mucha severidad y casi siempre, en esta época, con mucha sinceridad y autenticidad, sus costumbres morales. Este mundo estaba asentado en esclavos, que no tenían el trato de los esclavos espartanos, pero que sí eran muy maltratados. Por eso hubo muchas rebeliones. Conocemos la de Espartaco. No fue ni la más grande ni la más peligrosa. Hubo otras rebeliones de esclavos, sobre todo en Sicilia, que fueron casi permanentes. Esta estructura se mantuvo férrea, se mantuvo fuerte, pero fue poco a poco socavada por peligros externos e internos. Roma se hace de la parte media de lo que hoy es la península italiana, hasta que se aproxima al sur, a la Magna Grecia. Ahí encontrarán un rival, un rey del Epiro llamado Pirro, heredero de Alejandro, el de las victorias pírricas. Casi siempre ganó a los romanos, pero decía, otra victoria como esta y estoy arruinado, porque ganaba muy apenas. Escipión y los escipiones, y el caso de Catón, son la representación de una lucha entre dos tipos de cónsules militares. Uno que va hacia la clase alta, que ya no van a ser solamente los patricios, se van a llamar optimates, es decir, los mejores. Y al mismo tiempo
detrás de los patristas, pero en ellos incrustados, surge un orden llamado ecuestre. Ecuestres son gentes que han crecido, que han evolucionado de estratos bajos a estratos altos por capilaridad social, y por eso hasta la fecha en sociología más o menos ligera le llamamos al trepador ecuestre. Escipión es en la posibilidad de la dictadura de los optimates, fracasa. Catón es la posibilidad de la dictadura popular, fracasa. El siguiente intento lo va a dar Mario, el gran reformador del ejército romano, el que lo hace profesional, el que lo crea de forma distinta, y va a fracasar ante Sila, que va a ser el intento de dictadura de los optimates, de dictadura oligárquica, y de hecho la impone un tiempo. Sila muere, Félix era su sobrenombre, Félix, y va a surgir una época muy confusa, la cual va a darnos dos triunviratos. El primero, Craso, Pompeyo y César. Ahí se quiebra definitivamente la República Romana. Surge la antesala del imperio. César es un emperador, un imperator. Y a su muerte, esta era la lucha entre Marco Antonio, entre Octavio. Lépido será una figura simplemente decorativa. Al emerger como figura vencedora Octavio, van a ser el imperio. Eso va a ser otra clase. Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Cómodo, Pertinaz, Didio Juliano, Septimio Severo, Alejandro, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar a otra forma distinta del imperio, la tetrarquía con Diocleciano, y hasta llegar después al final del imperio romano de Occidente. Pero será otra clase. Por favor, gracias por su presencia. Gracias por lo que me mandan. Leo todo lo que ustedes escriben. Dios los bendiga. Cuídense e inscríbanse sobre todo a mi canal de YouTube. Que estén bien.